Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Hay que usar las reservas o no para atender determinados reclamos en esta próxima rendición de cuentas? Es un planteo firme que por estas horas está haciendo el Partido Comunista del Uruguay. Y con su secretario general, con el senador Eduardo Lorier, vamos a conversar dentro de un ratito nada más sobre eso y otros aspectos. ¿Es que acaso sigue estando, por ejemplo, en disputa el gobierno de José Mujica? ¿Cuáles son los planteos? ¿Es que la socialdemocracia está ganando en las definiciones de la administración Mujica? ¿Qué piensa el Partido Comunista? Lo vamos a averiguar dentro de un ratito nada más. También en nuestro programa de hoy, más adelante, conversaremos con el director general de rentas, varios asuntos, entre otros la recaudación, que sigue tocando niveles históricos, pero además se plantea, por decir, la posibilidad que la DGI sea de alguna manera quien salga a controlar aquellas instituciones no financieras por la posibilidad de lavado de dinero en nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las galerías de arte? ¿Qué pasa con las inmobiliarias? ¿Qué pasa, entre otras, con las casas de cambio? ¿Es que la DGI también va a salir a controlar allí? Vamos a averiguarlo con Pablo Ferreri también en nuestro programa en la noche de hoy. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Les proponemos conversar además sobre el tema de la regasificadora. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Por qué tanta polémica? Vamos a hablarlo con el ex director de ANCAP en representación del Partido Nacional, Carlos Daniel Camín. Bueno, y una posición bastante particular, la que tiene justamente la oposición en torno a este tema, que vamos a ver de qué se trata exactamente. Saludamos también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Bueno, a ver, títulos para hoy. Regulación responsable. Aparece un nuevo actor en este debate por la regulación de la marihuana. Es un grupo de diferentes personalidades, una organización civil que está promoviendo la regulación de la marihuana. Explica por qué, en medio de debates, por su campaña mediática que ha generado alguna repercusión en la oposición, que no entendían quién era el que estaba pagando sus avisos que aparecieran en la televisión. Una regulación responsable que muchos, ¿y esto qué es? ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién está financiando? Bueno, se van a enterar esta noche aquí en Entre Líneas. Como siempre, además, un bosquejo de lo que será la semana política, ¿no? Y un titular de la semana. Por ejemplo. Importante, se vota en diputados la ley de adopciones, modificaciones a la ley de adopciones. Bueno, sobre eso también vamos a tener un pantallazo de lo que va a ser la semana política a partir de este lunes. Si les parece, si me acompañan, ya recibimos con muchísimo gusto al secretario general del Partido Comunista del Uruguay, al senador Eduardo Lorier, quien nos acompaña nuevamente por aquí. ¿Cómo anda, senador? Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, un gusto de estar contigo y con la audiencia. Bueno, varios asuntos para conversar, senador. En algún momento usted dijo que bueno, no le entusiasmaba demasiado la política económica del gobierno. En estas épocas de rendición de cuentas, digamos, ¿lo siente más que nunca? En estas épocas de rendición de cuentas nosotros estamos aspirando a tener una rendición de cuentas que puede tener un título. A ver. Que sería que esté de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo en 3 puntos clave: vivienda, educación y salud. ¿Temen de que no esté la rendición que surja originalmente por el Ejecutivo a la altura de estas necesidades? Al contrario, tenemos firmes esperanzas de que esté a esa altura. Hemos conversado, no son ideas nuestras exclusivamente las de, por ejemplo, subsidiar los alquileres. Hoy tenemos una masa muy importante de uruguayos que están ganando 10.000 pesos, los 10.000 pesistas, pero bueno, pongámosle 14, 15, no hace esa diferencia la cosa, menos en el interior. 10.000 pesos no lo puede pagar nadie acá, un alquiler de un apartamento monoambiente. Entonces hay que apoyar, hay que subsidiar. Nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, después de la interpelación última que hubo, se comprometió a trabajar sobre la unidad reajustable de alquileres. Sí. Está trabajando, somos conscientes, pero claramente nosotros planteamos que si hay que subsidiar, subsidiemos. También otra idea que no es nuestra. ¿De dónde sale esa plata para subsidiar? Bueno, si usted ya quiere de entrada que le diga, se lo digo, pero hay más gastos de este tipo que son inversión. Para nosotros no son gastos, son inversión. Porque la vivienda, porque la alimentación, porque la educación son inversiones para el desarrollo, son consumo para el desarrollo. La fuerza de trabajo de un país, si no está bien alimentada, si no está bien educada y si no tiene condiciones mínimas de vida, no trabaja bien, tan simplemente como eso. ¿Y cuál es la principal fuerza productiva que tiene cualquier país, más allá de los elementos materiales, científicos, tecnológicos? De nuestro punto de vista es la clase obrera, los trabajadores. Ahora, las señales...
Las señales que ha dado el gobierno, inversión. las señales que ha dado el gobierno, senador, son que, por el contrario, la rendición va a ser bastante apretada en materia de gastos. Ustedes igual tienen la esperanza de que se abra un poquitito más. Bueno, yo lo que sé es que nuestro presidente, antes de irse, en su gira, dijo: hagan las cuentas a los ministerios, los proyectos que sean bien fundamentados, conversen con Economía, conversen con OPP, a OPP y a Economía los emparejó en el sentido de decir conversen con ambos juntos, analicen el número, cuando yo venga hacemos la suma. Si alcanza con lo que hay, bien, y si falta vemos de dónde lo sacamos. Y ahí sí puedo contestarle cuál sería nuestra principal opción en esta ocasión, en esta coyuntura. A nosotros nos parece, porque lo estuvimos debatiendo ya en el proceso de la reforma tributaria, sí, nosotros no estábamos de acuerdo con bajar el impuesto a la renta del 30 al 25%. Ustedes recordarán que acá había un impuesto a la renta que estaba en el 30%. Sí. En la reforma tributaria, ¿qué hicimos nosotros? Lo bajamos del 30 al 25, sin que se nos pidiera, sin que nadie lo solicitara. Si ahora lo llevamos al 30, si nadie protestó ni nadie dijo bájenlo, no creo que se molesten. Si han habido años enormes de riquezas tremendas que se han desparramado por este país y que se han acumulado. ¿O acaso los 9.000 millones de dólares que están depositados en el exterior son nacidos de qué? Y los 61.000 millones de dólares de activos financieros que hoy tenemos acá, ¿de dónde aparece esa cifra? Bueno, entonces primer planteo, y los depósitos aumentar bancarios en el propio sistema nacional todos los años incrementan. Esas son las pistas de la riqueza uruguaya. Entonces, puede ser, hay compañeros que han estudiado, la posibilidad de lo que llaman un IRAI diferencial, que dejemos en 25 para la gran mayoría, y que a un grupo que ha tenido ganancias muy importantes, muy elevadas en todo este periodo, en lugar de pagar 25 pague 30. No, que pague por franjas, como en el IRPF. ¿Qué grupos serían? Son grupos de la más diversa naturaleza. Alguien puede pensar, esto están pensando en el agro. No, pueden ser grupos importadores, grandes superficies. Es decir, hay un estudio al respecto bastante afinado, acá no se está improvisando, sobre cuáles serían esas empresas. ¿Pero y cómo los encasilla? Yo digo, no los encasillo por sector, por cadena. Hay un número, te lo puedo dar, que se ha ido manejando, son 350. Y allí entonces hay un nivel de ganancia que paga 25%, por encima y por franja va pagando por esa franja hasta un 33%. Perfecto. ¿Y la diferencia? Eso determinaría ¿sí? una posibilidad de obtener recursos por unos 200 millones de dólares. 0.41% del PBI en este momento. Con esos 200 millones de dólares nosotros estaríamos financiando estas inversiones, no gastos, estas inversiones sociales vinculadas. Yo te decía los alquileres, pero tenemos 15.000 trabajadores que esforzadamente formaron cooperativas en todo el país en el plan de vivienda sindical. Bueno, arrancamos con 500 y hemos aplaudido porque bárbaro, pero nos queda todo el resto. Tenemos también el plan junto. Para nosotros el plan junto es, hasta desde un punto de vista ético, muy importante. Fue el buque insignia, digamos, de alguna manera de la administración. Porque nosotros salimos con Mujica en la previa, no cuando él era candidato de todo el frente, cuando él era precandidato en las internas, él en una camioneta y yo iba atrás con la otra, y todos los discursos en todos los pueblitos y en las ciudades que hicimos, era el buque insignia. Y yo no solo me lo creí, lo sigo creyendo. Pero por eso fue que nosotros le propusimos a nuestro presidente desde el arranque, como de entrada no teníamos discúlpeme, recursos. están en una clara falta con respecto a la consagración de ese plan juntos, entonces. Claramente, porque en aquel momento nosotros que vimos que el primer presupuesto que nos íbamos a tener disponible para abordar esta y otras cosas era el 1 de enero del 2011. Entonces fuimos a hablar con el presidente, un recién asumido, para proponerle usar 30 millones de dólares de unas reservas totalmente excesivas, que nos salen este año 700 a 750 millones de dólares en intereses sostenerla. En el año 2011 nos salió 558 millones de dólares, documento de la Unidad de Gestión de Deuda del Banco Central. No te puedo decir en el 2012 lo que nos salió, sí sé el porcentaje, 1.3,
pero del PBI, pero vamos sumando los cientos de millones de dólares que nos salen. Nosotros le propusimos 30 millones de dólares a nuestro presidente para arrancar con el plan juntos. Incluso convocar al Partido Nacional, al Partido Colorado, firmamos que no vamos a toquetear más esa reserva. Tuvimos un encontronazo en buenos términos dentro de la fuerza política de que eso no se podía hacer. ¿Y ahora vuelven a plantear la posibilidad de utilizar las reservas? No, nosotros ahora lo que estamos planteando es no aumentar más la tasa de interés, de referencia. ¿Bajarla o mantenerla? La tasa de política monetaria, si la podemos bajar, bajarla, pero como mínimo no subirla. ¿Y por qué decimos esto? Porque Brasil acaba de subirla, por lo tanto no estamos tan fuera de lo que puede ser una posibilidad. Bueno, por lo menos dejámosla ahí. Si podemos... Segundo, diríamos igualar los encajes, porque hoy los capitales que vienen, que son los que nos están provocando en parte el bajón del dólar, son capitales especulativos de corto plazo que vienen, desde Estados Unidos sobre todo, a invertirse en papeles, en bonos, en pesos, en unidades indexadas. Protasi, un hombre que no es para nada de izquierda, al contrario, fue presidente del Banco Central, hace un cálculo, para mí es exagerado el número, pero lo pongo en un trabajo que hemos hecho ahora, da un 38% de rentabilidad anual en dólares hacer ese negocio. Notaro, que es un hombre más de nuestra, dice el 12%. Cualquiera de las dos cifras son altísimas en relación a lo que hoy por hoy se consigue en el mundo, donde en Estados Unidos la tasa de interés es de 0.25%. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Parar eso. Parémoslo de una vez. Le pusimos encaje a lo que venía por el lado del Banco Central. Nos quedó un agujerito grandote por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, pues equiparemos 40 y 40 de encaje. Y si no alcanza con eso, subámoslo. Pero de lo contrario también hagamos lo que otros países, nuestro presidente ha dicho en alguna ocasión, que no estaría disgustado con lo que llamaríamos una tasa Tobin, con un impuesto al ingreso de estos capitales. Tenemos la bendición del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ahora eso no lo ve mal. Entonces, de repente, algunos compañeros que se fijan bastante en todas estas cosas, nosotros hace rato que lo hubiéramos hecho, capaz que bueno, se animan a hacerlo. Hay que hacer eso. Bien, senador, ¿usted ratifica que si no se atienden estos reclamos, estas inversiones que de alguna manera está planteando el Partido Comunista, se corre el riesgo al menos de perder la mayoría parlamentaria en el 2014? ¿Eso lo ratifica usted? Porque le han pegado de afuera, de adentro, por decir eso. No, sí, de afuera son galones y de adentro, si es que es así, es usted sabe que es así. El gobierno ya no le ponemos más en disputa, disputado, para hacerlo un poco más menos fuerte a la palabra, gobierno disputado. El gobierno está diputado. Disputado. Pero bueno, nosotros decimos lo que pensamos en los organismos correspondientes. Y luego también conversamos esto a nivel de un programa de televisión o de nuestra ciudadanía. Sí, ahí está, pero es justamente sobre eso, porque hay legisladores, yo qué sé, Gonzalo Mujica, recuerdo, decía, no está bueno que nosotros salgamos a discutir asuntos vinculados a lo económico de cara a la rendición a través de la prensa. Claro, y por eso primero nosotros lo hemos planteado en todos los organismos en los que actuamos y después, claramente también tenemos nuestro derecho, porque es evidente que hay quien no escuchó que la rendición de cuentas puede o debe ser cero, o que debe ser austera, o que debe de tener... Entonces, ¿eso qué está diciendo? ¿Y por qué se sale a decir eso? Si alguien dice eso primero, nosotros decimos después, tiene que estar a la altura de las necesidades populares. No es gran cosa, yo siempre digo esto, medio en chiste, medio en broma, para algunos es bajar la etiqueta, la etiqueta del whisky, pasar de la etiqueta negra a... Significa eso nada más. Bien, y usted me ratifica que si no se logran de alguna manera conseguir estos recursos, efectivamente se corre el riesgo de perder la mayoría. Yo no digo que estos recursos sean milagrosos, ojo, tenemos muchos otros problemas que también hay que abordar. Sí digo que van a contribuir efectivamente con lo que podamos hacer en salud, órdenes y tickets de los mutualistas, o evitar el fraccionamiento excesivo de los remedios, que es una cosa que hemos detectado que está pasando y no es correcto. No es correcto. Entonces eso, por un lado, la salud rural, que es una cosa que al presidente le importa. En educación, si aprobamos la UTEC, la Universidad Tecnológica, tan importante para el interior, bueno, eso va a tener que... Pero además maestros y profesores, desde nuestro punto de vista, defendemos que tengan una corrección salarial. Entonces,
yo digo, con estas medidas, bueno, quizás salvemos ese problema, pero que hoy con los números que dan las encuestas tenemos escenarios complejos y luces amarillas prendidas en el horizonte, yo creo que sí. ¿Usted advierte que efectivamente hoy por hoy el Frente tiene firmes posibilidades de perder en las elecciones? Yo digo que podemos nosotros tener problemas para obtener el diputado número 50. Ajá. Porque si alguien me dice a mí que el número 50 de la elección anterior, con un Tabaré que sale con un 73% de aprobación popular, fue obtenido con total facilidad y luz, bueno, está equivocado. Bien, no lo obtuvimos con esa facilidad. Entonces yo lo que digo es que ahora tenemos que tomar las medidas necesarias, más otra cosa que comparto, que lo ha dicho muchas veces Yerú Pardiña, compañero secretario general del Partido Socialista, hay que mejorar también en todos los órdenes la gestión. Sí, porque hay lugares donde hay recursos y no los hemos sabido aplicar en tiempo y forma. Tenemos que apurar. Por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en el tema educativo. ¿Quién puede negar que en materia de infraestructura hubo elementos de burocracia que nos impidieron actuar con la rapidez y anticipando y planificando como correspondía? Que no vimos, diríamos, las dificultades que se presentan en estos temas, que le confiamos a empresas que realmente no fueron correctas con el Estado, con la sociedad uruguaya, porque hicieron las cosas mal, con también materiales. Falta control en todo caso, ¿no? Sí, también. Ajá. ¿Y por qué no decirlo si son las cosas así lo que pasan? Nosotros creemos que es la realidad. Bien, senador, me queda un minuto y necesito 30 segundos para cada respuesta. ¿Usted teme que la demora en la definición de Tabaré Vázquez en cuanto a su candidatura de alguna manera se traduzca en mayores requisitos y condicionamientos por parte del expresidente hacia la coalición? Nosotros no estamos hablando de candidatura. Ya lo sé. Hasta que no pasen estas cosas no vamos a hablar. Lo que sí digo es que con elementos de tiempo diversos o menos largos o más cortos, a nosotros no nos interesa. Es decir, hay un programa y varias señales hacia la punta izquierda va a haber que dar para que estas cosas funcionen. ¿Así porque se están dando muchas señales hacia el centro? No sé, simplemente digo que varias va a haber que dar. La última, ¿qué sensación tuvo cuando López Mena estuvo almorzando con Mujica allí en el Quincho Varela? ¿Qué sintió? ¿Se puede contestar así? Punto suspensivo. Bueno, y si le pregunto qué sensación tuvo cuando supo que Topolansky iba a ser la madrina de uno de los barcos de López Mena. La misma contestación. 3 puntos. Gracias, senador. Muy bien. Hay más entre líneas. En minutos estamos de vuelta con ustedes.